Mi hijo dijo que yo era demasiado vieja, demasiado lenta y una carga. Así que me internó en un hogar de ancianos sin mi consentimiento y se mudó a mi casa como si ya estuviera muerta. Pero yo no estaba confundida. No había terminado. Y mientras él pensaba que me desvanecería en silencio, yo planeaba otra cosa, algo que él sentiría cada vez que abriera la puerta de su casa. Así fue como le hice lamentar el día en que subestimó a su madre. Crié a mi hijo con manos que sangraban y un corazón que nunca dejó de expandirse. Jason era todo lo que me quedaba después de la muerte de mi esposo. Fregué pisos hasta que me dolieron las rodillas. Me salté comidas cuando el dinero escaseaba. Empeñé mi anillo de bodas para comprarle su traje de graduación, y ni una sola vez pedí las gracias. Solo pensé que el amor regresaría cuando importara. Cuando me desmayé en la cocina ese martes por la mañana, no le di mucha importancia. Probablemente fue el azúcar en la sangre. Había estado de pie demasiado tiempo con el estómago vacío. Jason llegó esa noche con su esposa Danielle, actuando preocupados. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti», dijo él, mientras Danielle asentía como si lo hubieran ensayado. Se ofrecieron a ayudarme a arreglar mis asuntos. Esa fue la frase que Jason usó, como si yo ya estuviera medio muerta. Trajeron sopa, me preguntaron sobre documentos viejos, y no dejaban de decirme lo difícil que debía ser mantener una casa a mi edad. Yo no sabía que a mis espaldas ya habían hablado con un abogado. No sabía que le susurraban a los vecinos que estaba perdiendo la cabeza. No sabía que Danielle ya había empezado a cambiar las cerraduras. Una semana después, me invitaron a almorzar. Dijeron que seríamos solo nosotros tres. «Necesitas un descanso», sonrió Jason. «Te vamos a consentir». No empaqué una maleta, no llevé mi cargador de teléfono, ni siquiera me puse mis zapatos buenos. Me dejaron en un lugar con paredes beige y flores de plástico en el pasillo. «Solo por unos días», dijo Jason. «Descansa, la enfermera te ayudará a instalarte». Luego me abrazó fuerte, como si lo dijera en serio. Danielle me besó la mejilla, su brillo labial frío en mi piel, y luego salieron por la puerta y nunca regresaron. La habitación no tenía fotos familiares, ni calendario, ni libros. Solo una cómoda y una cama que no elegí. Le pedí a la enfermera un teléfono para llamar a mi hijo. Ella dijo: «Tendrá que esperar hasta la hora de visitas». Le dije: «Acaba de irse». Ella pareció confundida. Luego me mostró un formulario. Mi nombre, su firma, casillas marcadas, consentimiento médico, admisión residencial, estado de observación. Me había internado. Me senté al borde de esa cama desconocida con las manos cruzadas como si estuviera en la iglesia, mirando el suelo, tratando de no temblar, pero temblé de todos modos. A la mañana siguiente, le pregunté en la recepción si podía hablar con la administradora. Le dije que debía haber un error. No estaba senil. No me estaba muriendo. Me miró como si yo fuera un fantasma pidiendo volver. Su hijo dijo que no está segura sola. Dijo que tenía episodios de confusión. Nos dijeron que esperáramos una internación a largo plazo. Quise gritar, pero no lo hice porque, muy en el fondo, algo me dijo que gritar solo les daría la razón. Así que esperé. Esperé en esa pequeña habitación durante 3 días. El cuarto día finalmente tuve acceso a un teléfono. Llamé a Jason directamente al buzón de voz. Volví a llamar una y otra vez. Luego intenté con Danielle, un timbrazo y luego bloqueada. La misma mujer que solía llorar en mi cocina por lo difícil que era el matrimonio me había bloqueado. Me senté en esa silla de respaldo rígido mirando por la ventana un patio lleno de gente que apenas recordaba sus nombres. Algunos babeaban, otros le gritaban al aire, otros simplemente miraban al vacío. Y pensé, así es como termino después de todo lo que di. Después de todo lo que me contuve para asegurarme de que él tuviera un futuro. No. Esa noche le pedí a la enfermera de turno una pluma y un cuaderno. Le dije que me gustaba llevar un diario. Ella sonrió amablemente y me trajo uno pequeño de espiral del armario de actividades. No escribí poesía, no escribí oraciones. Escribí hechos, fechas, transacciones, números de cuenta, personas que recordaba, propiedades que todavía poseía, contactos que tenía. Mi abogada, Mónica Reeves, que no había tenido noticias mías en 2 años, pero nunca me quitó de su lista de clientes. Lo escribí todo como si fuera un plan de batalla, porque lo era. No estaba confundida, no estaba delirando y, por supuesto, no estaba muerta. Pensaron que no me daría cuenta del congelamiento de la cuenta bancaria. Pensaron que no reconocería que mi nombre faltaba en mis propias facturas de servicios. Pensaron que solo porque era vieja no podía luchar. Pero yo crié a un hombre. Sobreviví a un matrimonio. Sobreviví al cáncer de mama. No,
También iba a sobrevivir a esto. Pero no solo sobreviviría. Volvería. Y cuando lo hiciera, no pediría mis llaves. Vendería toda la maldita casa y compraría la de al lado solo para ver la cara de Jason cada mañana. Él salía pensando que había ganado porque, a veces, la mujer más silenciosa de la habitación solo está esperando su momento, y el mío se acercaba. Mónica Reeves no contestó el teléfono la primera vez que llamé. No podía culparla. Habían pasado años. Pero le dejé un mensaje, corto, conciso y deliberado. Mónica, soy Dolores Mayfield. Creo que mi hijo ha cometido fraude usando mi nombre y me ha internado en un centro contra mi voluntad. Todavía tengo acceso a la cuenta conjunta y a los documentos legales. ¡Llámame! Me devolvió la llamada antes del almuerzo del día siguiente. Sería Mayfield, dijo, sonando asustada. ¿Está a salvo? Tan a salvo como puede estar una mujer cuando su único hijo la encierra y cree que no se defenderá. Hizo una pausa. Cuéntemelo todo, y así lo hice. Él vino a verme ese viernes, condujo 3 horas bajo la lluvia, entró por la puerta principal del centro y le dijo a la enfermera que ella era mi abogada. El personal se puso nervioso, muy nervioso. Lo noté por la forma en que la gerente la apartó e intentó explicar cómo actuaban en el mejor interés del cliente. Mónica no lo aceptó. Entró en mi habitación con un maletín y fuego en los ojos. No se quedará aquí ni una semana más, dijo, y si nos dan problemas, los demandaremos también. Se sintió como la primera respiración profunda que había tomado en semanas. Repasamos todo. Los documentos que Jason había falsificado, el poder notarial que nunca firmé, la escritura de la casa que todavía figuraba a mi nombre y solo al mío, la cuenta conjunta que Jason pensó que había olvidado. Nunca lo había eliminado. Pero él no sabía que yo todavía tenía acceso. Había estado en silencio demasiado tiempo. ¿Quieres ir a por todas?, preguntó Mónica. La miré fijamente a los ojos y dije, no, quiero ir a lo bíblico. Ella sonrió. Empecemos con una revocación. Todavía eres mentalmente competente. Todavía tienes tus derechos. Lo primero que haremos es quitarle todo el control legal que cree tener. En cuestión de días, Mónica presentó una moción de emergencia para revocar el poder notarial falsificado. Presentamos una evaluación de capacidad del propio médico del centro, quien me había dicho en privado que no veía signos de demencia. Abrimos un caso contra Jason por explotación de ancianos y tergiversación de documentos legales. Y congelamos la cuenta que usaba para pagar su lujosa hipoteca. Salí del hogar de ancianos un miércoles por la tarde. Sin despedidas, sin abrazos de despedida. Solo una bolsa de ropa que Mónica me compró y una lenta caminata por la puerta principal. La libertad nunca había olido tan dulce. No regresamos a mi casa. No quise hacerlo. Mónica nos reservó una suite privada en un hotel de estancia prolongada para el fin de semana mientras resolvíamos el siguiente paso. Jason aún no sabía que yo había salido, pero, lo sabría. Ese fin de semana, Mónica presentó una petición para hacer cumplir una venta por partición de la propiedad. Dado que Jason vivía en una casa que legalmente no le pertenecía y yo no había dado mi consentimiento para que se quedara, teníamos todo el derecho de forzar una venta. Si se negaba a desalojar, iríamos a los tribunales y la policía lo sacaría. Y como yo seguía siendo la propietaria legal, cada centavo iría a mí. Me lo imaginé a él y a Daniel sentados en mi sofá de terciopelo, sorbiendo vino que no podían pagar, presumiendo de cómo habían heredado una casa de una anciana confundida. No heredaron nada. Lo robaron y ahora se ahogarían con ello. El proceso tardó aproximadamente una semana en avanzar a las audiencias preliminares. Les entregamos los papeles a las 7:00 a.m. un martes. Según el agente de procesos privado de Mónica, Daniel gritó. Jason se puso blanco como un fantasma y cerró la puerta de golpe. No necesité presenciarlo. Saberlo fue suficiente. Esa noche mi teléfono vibró. Era un número que no reconocí. Lo dejé sonar. Luego sonó de nuevo y otra vez. Finalmente contesté. Mamá, la voz de Jason era baja, casi infantil. ¿Recibimos algo por correo hoy? ¿Esto es real? No respondí. Él continuó. No puedes estar hablando en serio. Me vas a echar de mi propia casa. Tomé aire y dije, ¿te refieres a la casa de la que tú me echaste? Se quedó en silencio. Nunca firmé los documentos. Continué. Falsificaste mi nombre. Congelaste mis cuentas e intentaste borrarme. Eso no fue lo que pasó. Me dejaron en un hogar de ancianos sin previo aviso y sin ropa. Me mintieron, me manipularon y me violaron legalmente. Así que sí, Jason, hablo en serio. Mamá, Daniel pensó. No me importa lo que pensó Daniel. Tú eres a quien crié y la dejaste meterme en una caja antes de que me enterraran.
Su voz tembló. ¿De verdad vas a seguir con esto? Sí, dije, y tienes 30 días para irte. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche dormí mejor que en meses. Mónica y yo bebimos sidra espumosa en vasos de papel y vimos viejos concursos de televisión en nuestra habitación de hotel. No era glamuroso, pero era mío, mi elección, mi momento. A la mañana siguiente nos reunimos con el comprador, una joven pareja negra recién casados buscando su primera casa. Les encantó el jardín. Les encantó el pasillo arqueado, les encantó el alma del lugar. Creo que quiere ser llenado de amor de nuevo, dijo la esposa, pasando la mano por la encimera de la cocina. Asentí. Sí, acepté su oferta en efectivo al final del día. Cerramos el trato en menos de 2 semanas. Jason no dijo ni una palabra, pero Daniel sí. Me envió un mensaje en Facebook. Dolores, somos tu familia. No puedo creer que estés haciendo esto. Este era nuestro futuro. Lo miré fijamente por un largo momento, luego escribí una sola frase de vuelta. No, yo era tu pasado. Y me enterraste demasiado pronto. Luego la bloqueé. No lloré. No sonreí. Solo respiré y esperé el día de la mudanza porque me quedaba un paso más en este plan. Y estaba guardando lo mejor para el final. La última vez que caminé por mi antigua casa estaba casi vacía. Solo sombras de polvo en el suelo donde solían estar mis muebles y un tenue aroma a lavanda del difusor de aceites que Daniel insistía en usar en cada habitación. El tipo que siempre me daba dolor de cabeza. Se habían ido. Jason no luchó contra la venta ordenada por la corte. Ni siquiera apareció para la inspección final. Danny dejó una caja de lociones a medio usar y una nota pegada al refrigerador que decía: «Te arrepentirás de esto». Pero no me arrepentí de nada. La venta se realizó de forma limpia y legal. La joven pareja estaba encantada. La llamaron la casa de sus sueños. Les di la mano al cierre y les deseé lo mejor. Y así, la casa que una vez limpié con mis propias manos, el hogar que sacrifiqué todo para preservar, ahora pertenecía a alguien que lo respetaría. Con el dinero de la venta transferido a mi cuenta, Mónica me hizo la gran pregunta: ¿lista para el paso 2? Sonreí. Oh, he estado esperando el paso 2. No nos apresuramos. Ese es el truco. La venganza no debe llegar caliente. Debe llegar fría, deliberada, paciente. Esperamos a que Jason y Daniel terminaran de mudarse. Esperamos a que el chismorreo del vecindario se calmara. Y luego hice algo que nunca vieron venir. Compré la casa de al lado. Una acogedora casa de una planta con un rosal al frente y un porche trasero que daba a la ventana de su cocina. ¿Quién es perfecta? Pagué en su totalidad, sin hipoteca. Mónica hizo el papeleo. Firmé con una pluma que me tembló un poco en la mano. No por debilidad, sino por la pura satisfacción de lo que estaba a punto de hacer. Ni siquiera le conté a Tyler, mi nieto. Todavía no. Necesitaba que este momento fuera mío primero. El primer día que me mudé, me puse mi mejor sombrero de domingo y me senté en los escalones delanteros con una taza de té dulce. Simplemente me senté, viendo pasar el mundo como cualquier abuela común. Y entonces Jason salió. Llevaba pantalones cortos de gimnasia y una camiseta arrugada, con una bolsa de basura en una mano y un teléfono en la otra. Se veía cansado. La forma en que un hombre se ve cuando se da cuenta de que la comodidad a su alrededor nunca fue realmente suya. Se quedó inmóvil cuando me vio. Sonreí. Se dio la vuelta y volvió directamente adentro. Yo no me moví. Había esperado demasiado tiempo por esta vista. 4 días después de eso, Daniel evitó el contacto visual, corrió sus cortinas más fuerte, estacioné en el lado opuesto de la entrada. La audacia de lo que había hecho era demasiado para que su orgullo lo procesara. Pero yo no había terminado. Empecé a plantar rosas a lo largo de la cerca, rosas rojas brillantes que florecían como fuego. Mónica lo llamó mezquino. Yo lo llamé guerra pacífica. Todas las mañanas me sentaba en mi porche y saludaba al cartero. Conversaba con los vecinos que ellos habían ignorado. Horneé pan de plátano para la pareja a la que le vendí la antigua casa. Y todas las noches observaba a Jason a través de las persianas mientras intentaba no verme. El coche de Daniel empezó a irse más temprano por la mañana. A veces no regresaba en días. Jason se quedaba dentro la mayor parte del tiempo. Luces encendidas a las 2. 0 a.m. La televisión parpadeando a través de las cortinas. Solo podía imaginar cómo sonaría su conversación, pero no tuve que imaginarlo por mucho tiempo. Una tarde, Tyler llegó caminando por la acera con su mochila baja. Dudó en la cerca, luego la cruzó y llamó a mi puerta. La abrí lentamente. «Abuela», dijo, «¿puedo sentarme contigo un rato?» No hice preguntas, solo abrí la mosquitera y lo dejé entrar. Nos sentamos en el porche, uno al lado del otro. Le serví un vaso de té helado, justo como solía hacer cuando era pequeño y le temía a las tormentas. Al principio no dijo mucho, luego dijo, «Oí lo que hicieron. Lo siento». No respondí, solo lo miré. «Me dijeron que tenías demencia», dijo. «Dijeron que no estabas segura sola, pero a mí no me pareces confundida». Le di una suave sonrisa.
Nunca lo estuve. Se inclinó hacia adelante. ¿Por qué compraste la casa de al lado? Porque tu padre necesitaba un recordatorio, dije. Uno que pudiera ver desde su porche delantero todos los días. Tyler resopló. Eres más fría de lo que pensaba, abuela. Me reí, una risa plena. No, cariño. Simplemente terminé de fingir que le debo mi silencio a alguien. Se quedó a cenar esa noche. Me dijo que extrañaba mis batatas, que su madre nunca aprendió a sazonar nada correctamente. No pregunté sobre su matrimonio. No necesitaba hacerlo. Algunas tormentas hablan por sí mismas. A la mañana siguiente, Jason vino a mi puerta. No me inmuté. No me levanté. Se quedó en el porche, sombrero en mano como un niño, listo para mentir. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Sorbe mi té. ¿Haciendo qué? Viviendo aquí, al otro lado de la calle, observándonos. Incliné la cabeza. Compré esta casa porque me gustó la vista. Estás tratando de humillarme. Negué con la cabeza. No, Jason, esa parte ya sucedió. Tú hiciste eso cuando me llamaste una carga. Él apartó la mirada. Continué. Te crié sola. Te llevé a través de todo, y cuando necesité ayuda, me dejaste en una habitación con extraños. Lo llamaste misericordia. Lo llamaste amor. Pensé... No, lo interrumpí. No pensaste, tomaste, borraste, asumiste que no me defendería. No tuvo palabras. Lentamente me puse de pie y caminé hacia la puerta. Esta es mi paz, Jason. No toques a menos, que planees ganarte el camino de regreso a ella. Luego cerré la puerta. No lloré. No temblé. Simplemente me volví a sentar en mi silla y observé las rosas florecer porque la vista nunca se vio mejor. Algunas personas creen que el cierre llega cuando alguien dice, lo siento. Yo no lo creo. Creo que el cierre llega cuando puedes sentarte en silencio y saber que ya no te importa lo que piensen. Cuando su presencia ya no te agita la sangre. Cuando tu paz es tan fuerte que ahoga su vergüenza. Ese es el tipo de silencio con el que me despertaba cada mañana. Ahora las rosas a lo largo de mi cerca florecían más brillantes. Mi cocina olía a limpiador de limón y tostadas de canela. Había empezado a pintar de nuevo. Pequeños lienzos al principio, solo estudios de color. Luego, una mañana, pinté un cuadro de mi antigua casa de memoria, excepto que reemplacé las ventanas con niebla porque así se sentía ahora. Un lugar hermoso embrujado por personas que no podían ver con claridad. Jason había dejado de hablarme. Ni una palabra desde esa mañana en mi porche. Lo había visto salir a revisar el buzón o a sacar la basura, pero nunca me miró. Eso estaba bien. No buscaba reconciliación. Buscaba que la verdad lo acompañara como una sombra que no podía quitarse. Daniel, por otro lado, se había vuelto más ruidosa, pasivo-agresivamente ruidosa. Hacía fiestas en el jardín trasero, poniendo música a todo volumen durante la cena. Organizaba catas de vino en el porche, riéndose a carcajadas lo suficientemente fuerte como para que se escuchara por encima de la cerca. Podía escucharla cuando hablaba de mí con los invitados. Quiero decir, claramente está sola. ¿Por qué si no se mudaría al lado? Está obsesionada con nosotros. Es espeluznante, necesita superarlo. Somos felices. Ella es amargada. No respondí, ni una sola vez, porque la gente feliz no necesita gritarlo desde el césped. Entonces, un domingo por la mañana, miré hacia afuera y vi un letrero de "Se vende" en su jardín. Casi se me caen los dientes. Al principio estaba torcido, como si lo hubieran metido a la fuerza en el suelo. Jason estaba a su lado, con los brazos cruzados, los hombros tensos. Daniel salió minutos después, todavía en su bata, gritándole. No pude escuchar las palabras, pero su cuerpo decía suficiente. Señalando, gritando, paseando. Yo miraba desde mi porche como si fuera una función de cine. No estaba regodeándome. En realidad no. Estaba presenciando la tormenta que ya había sobrevivido, llegando finalmente a las personas que la construyeron. Más tarde esa semana Tyler volvió. Venía con más frecuencia. Decía que le gustaba la tranquilidad aquí. Decía que extrañaba la comida de verdad. No hice demasiadas preguntas, pero noté que ya no se quedaba a dormir en casa. Tenía 14 años, atrapado entre dos padres que mentían y una abuela a la que intentaron borrar. Me preguntó si podía ayudarme con el jardín. Le di guantes y una pala. «¿Sabes?», dijo mientras plantaba nuevas caléndulas. Los oí hablar de mudarse. «Mamá quiere volver a Texas». Asentí. «¿Y tu padre?» «No quiere irse, pero tampoco quiere quedarse aquí». «¿Por qué no?» Tyler me miró. «Porque cada vez que mira afuera, te ve a ti». No dije nada, solo palmeé la tierra y sonreí. Esa noche saqué el cuaderno que había usado en el hogar de ancianos, el que llené con mi plan, los hechos, los nombres, los números de cuenta. Escribí una última frase al final de la última página. Pensaron que me enterraron.
No sabían que yo era una semilla. Luego lo cerré para siempre. 2 semanas después, el letrero de "Se vende" desapareció. Pero no porque la casa se hubiera vendido, sino porque Daniel se mudó. La vi irse en su coche con el maletero lleno de cajas y la boca apretada, sin abrazos, sin despedidas. Ni siquiera miró a Jason en el porche. Simplemente se subió a su coche y se fue como si no pudiera alejarse lo suficientemente rápido. Jason se sentó afuera durante horas esa noche, solo, sin música, sin vino. Solo él y el eco de todo lo que había destruido. Pensé en ir, decir algo, ofrecerle un pedazo de lo que él nunca me dio, pero no lo hice porque su silencio no era mío para arreglar. Más tarde esa noche, Tyler llamó a mi puerta. Se fue, dijo. Ni siquiera se despidió. Lo dejé entrar, le preparé chocolate, lo dejé sentarse en el sofá y mirar la pared mientras mi pequeña radio de jazz sonaba de fondo. No lo entiendo, dijo finalmente. Lo tenían todo. Lo miré. No, cariño. Lo tomaron todo y lo construyeron sobre mentiras. Eso no dura. Asintió lentamente. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó. Parpadeé. Claro, dije. Cuando quieras. Se quedó todo ese fin de semana. Cocinamos juntos, jugamos a las cartas. Le mostré fotos antiguas de su abuelo. Le conté historias que Jason nunca se molestó en contar. Se rió de verdad, y vi algo en él que me abrió un poco el corazón. Todavía tenía bondad. Todavía tenía tiempo para elegir un camino diferente. Quizás esta historia no era solo sobre venganza. Quizás era sobre recuperar algo más grande. Un nombre, un legado, un amor que no se desvanece solo porque alguien lo llamó inconveniente. Mientras arropaba a Tyler en la habitación de invitados esa noche, se giró hacia mí y susurró: «No eres una carga, abuela». Sonreí entre lágrimas. Lo sé, cariño, ahora lo sé. Y con la luz del porche encendida y las cortinas corridas, me senté junto a la ventana, observando la casa de al lado. Ahora silenciosa, ahora tenue, ahora hueca. Y pensé, así suena la justicia, no la rabia, no el ruido, solo el zumbido de la paz que regresa donde alguna vez vivió el dolor. Habían pasado 3 semanas desde que Daniel se fue. La que alguna vez fue una casa bulliciosa al lado, ahora empezaba a parecer un cascarón. No más fiestas en el jardín, no más chillidos en las noches de vino, ni luces del porche encendidas. Las cortinas permanecían cerradas incluso durante el día. El coche de Jason apenas se movía. Se quedaba allí acumulando polen, como si incluso él se hubiera rendido. Gracioso, ¿no? Todo ese ruido, toda esa ostentación, y ahora nada más que silencio. A veces lo veía a través de la ventana, sentado en el sofá con la misma camiseta arrugada, los ojos vacíos, como si las paredes le hablaran y él no pudiera responder. Otras veces se sentaba afuera en los escalones con una cerveza en la mano y una expresión en la cara, como si todavía estuviera tratando de entender cómo todo se le había escapado de las manos. Nunca me miraba, pero no necesitaba hacerlo. Podía sentirme allí, justo como yo había sentido una vez la fría ausencia de su voz cuando estaba encerrada en ese hogar de ancianos, preguntándome por qué mi único hijo me había abandonado como si fuera una carga demasiado pesada para llevar. Y ahora él la llevaba solo. Tyler prácticamente se había mudado conmigo para entonces. Dividía su tiempo entre mi casa y la escuela. Jason apenas se daba cuenta. Al menos eso es lo que Taylor dijo. No creo que le importe ya, me dijo Taylor una noche mientras comíamos pollo al horno y pan de maíz. Solo mira la televisión. Ni siquiera cambia de canal. No dije nada. ¿Qué podía decir? Es difícil sentir lástima por un hombre que te robó la dignidad y te enterró viva, pero también es difícil odiar al niño al que una vez abrazaste contra tu pecho y le cantaste durante las tormentas. El amor es complicado así. Tyler, sin embargo, estaba mejorando. Sus ojos tenían luz de nuevo, sonreía más, ayudaba en el jardín, ayudaba en la cocina y hacía preguntas sobre la historia de su familia, preguntas de verdad, preguntas que a Jason nunca le importaron responder. Ese viernes fuimos juntos a la despensa de la iglesia y dejamos algunos víveres. Vi algunas caras conocidas. Uno de los diáconos me apartó y susurró: «Oímos lo que le hicieron, señorita Dolores. Lo sentimos mucho». Simplemente sonreí y dije: «Dios restaura lo que la gente intenta arruinar». Asintieron con los ojos suaves de comprensión. Pude ver que habían estado observando desde lejos, como todos los demás. Todo el vecindario lo sabía ya. Esa era la otra parte de la venganza de la que la gente no habla. Se extiende, no porque grites sobre ella, sino porque el silencio deja un rastro aún más ruidoso que los gritos. Y el silencio de Jason resonaba en la comunidad como una campana de iglesia después de un funeral.
Ese fin de semana fui al centro comunitario y dejé un cheque, $10,000, donación anónima. No quería crédito. Era para su nuevo programa de apoyo a personas mayores. Una amiga me dijo que estaban tratando de expandir los servicios de transporte compartido para ancianos que vivían solos, porque sabía que no era la única a quien habían hecho sentir como un peso muerto en su propia familia. Quería asegurarme de que nadie más fuera desechado tan fácilmente como yo. Tyler me ayudó a entregarlo. ¿Por qué no pones tu nombre?, preguntó. Porque a las personas que lo necesitan no les importa a quién lo dio. Solo necesitan saber que alguien lo hizo. Asintió pensativo. Ese domingo, Jason vino a mi porche. Estaba horneando tarta de batata. El olor debió haberlo atraído. Se quedó allí por mucho tiempo antes de llamar. Abrí la puerta, me sequé las manos con una toalla y esperé. Se veía diferente, cansado, como alguien que no había dormido bien en semanas. «Quería hablar», dijo. Salí, pero no lo invité a entrar. Miró el suelo del porche. «Daniel no va a volver». No dije nada. Intenté arreglar las cosas, pero todo se desmoronó. Seguí sin decir nada. Entonces me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi al niño que solía conocer escondido detrás de esos ojos rotos. Me equivoqué, mamá. Las palabras cayeron como ladrillos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No sé, me asusté. No quería perderlo todo tratando de cuidarte. No me cuidaste, dije, suave pero cortante. Te deshiciste de mí. Asintió lentamente, la culpa hinchándose en sus ojos. Me equivoqué. Finalmente lo hizo, esperé y luego dije, y ahora no espero nada, solo quería decirlo. Respiré hondo. Pensaste que podías enterrarme, Jason, dije, pero no sabías lo que me quedaba. Olvidaste lo que sacrifiqué para construir esa casa, para criarte, para mantener tus luces encendidas, para poner comida en tu mesa. Miró hacia abajo de nuevo. No lo olvidé, susurró, solo. Intenté reescribir el final y me equivoqué. Asentí una vez, luego dije, Tyler está a salvo conmigo, puede quedarse el tiempo que necesite, pero tú tienes que hacer una introspección y no la harás en este porche. Luego me di la vuelta y volví adentro. No cerré la puerta de golpe, no lloré. Dejé que el olor a tarta de batata llenara la casa y puse la mesa para dos. Tyler bajó las escaleras unos minutos después. ¿Era él? Asentí. ¿Qué dijo? Nada que no haya escuchado ya en mi corazón, dije. Pero ya no es mi trabajo cargarlo. Se sentó a la mesa. Me alegro de que seas mi abuela. Sonreí. Yo también, cariño. Yo también. Afuera, Jason se sentó en su porche de nuevo, solo. Y lo dejé porque la paz, una vez recuperada, no es algo que se rinda de nuevo. No siempre obtienes el final que creías que querías. A veces obtienes algo mejor. Nunca imaginé que pasaría el último capítulo de mi vida viviendo al lado de mi propio hijo después de que me traicionó. Nunca imaginé criar a mi nieto por segunda vez. Y seguro que nunca pensé que la paz llegaría no a través de la reconciliación, sino a través de los límites. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía respirando, todavía libre. Jason nunca abandonó el vecindario. No vendió la casa, incluso después de que Daniel empacó su coche y desapareció de regreso a Texas. Se quedó. Quizás fue la culpa, quizás fue la vergüenza, o quizás pensó que podía arreglarlo por la proximidad. Pero yo no quería proximidad. Quería distancia con significado. Intentó visitarme algunas veces más. Un saludo aquí, un toque allá. Pero mantuve nuestras interacciones cortas, educadas, controladas, porque ya había vivido la tormenta y no iba a dejar que el viento volviera a entrar. Tyler se había adaptado a una rutina en mi casa. Ahora la llamaba nuestro lugar. Empezó a sacar mejores notas de nuevo. Incluso se unió a un club de jardinería juvenil y preguntó si podíamos cultivar tomates la próxima temporada. Claro que sí. Podríamos cultivar lo que quisiéramos porque nadie volvería a desarraigarnos. Una mañana recibí una carta certificada de mi abogada, Mónica Reeves. Dentro estaba el borrador final de mi testamento, cuidadosamente redactado, completamente notariado, actualizado para reflejar exactamente lo que quería. Jason no recibió nada, ni un centavo. La casa en la que ahora vivía se la legué a Tyler cuando cumpliera 21 años. Hasta entonces, un fondo fiduciario cubriría su educación, gastos de manutención y cualquier otra cosa que necesitara para encontrar su rumbo. El resto de mi patrimonio, cada centavo de mis ahorros para la jubilación, ganancias por ventas y dinero de seguros antiguos, iría a un fondo que ayudé a lanzar a través del centro comunitario, la beca Mayfield Legacy. Ayudaría a mujeres mayores en crisis, mujeres desechadas por los mismos hijos que criaron, mujeres que necesitaban una mano más para recuperar su dignidad. Ya había hecho la primera donación, $50,000. No le conté a Jason sobre el testamento. No tuve que hacerlo. Se enteró 2 meses después cuando le pidió a Mónica una copia del plan de sucesión para informarse.
Ella le dijo con una sonrisa que no estaba incluido. Me llamó esa noche. Mamá, dijo con la voz tensa. ¿Esto es real? Sí. ¿Me vas a sacar por completo? No, dije. Tú hiciste eso solo hace años cuando me entregaste como equipaje y vendiste mis cosas antes de que yo siquiera estuviera fría. Se quedó en silencio. Continué, no solo me fallaste, me borraste, y ahora estás aprendiendo lo que se siente. Él dijo, lo siento. Y yo dije, te perdoné, pero el perdón no significa herencia. Luego colgué. Esa fue la última vez que hablamos. Un mes después, se mudó en silencio, sin camión de mudanzas, sin despedidas, solo un letrero descolorido de se vende, que finalmente se quitó después de 2 semanas. Los vecinos dijeron que se fue de la ciudad. Algunos dicen que se fue a Florida, otros dicen que lo despidieron y se mudó con amigos. No lo sé, y no necesito saberlo porque el día que se fue, me senté en mi porche con una taza de té de jazmín. Miré la calle tranquila y no sentí nada más que paz. Tyler salió con 2 magdalenas y se sentó a mi lado. ¿Se fue?, dijo. Asentí. A veces la gente se va cuando se da cuenta de que ya no puede controlar la narrativa. ¿Crees que alguna vez intentará volver? Quizás, dije, pero si lo hace, encontrará una valla que antes no estaba allí. Miré el jardín, las rosas floreciendo, los tomates empezando a brotar, las abejas bailando entre las caléndulas, todo hermoso. Todo mío. Más tarde ese año, fui invitada a hablar en el Seminario de Justicia para personas mayores del centro comunitario. Me pidieron que dijera algunas palabras sobre el abuso financiero, las estafas de poderes notariales y cómo recuperar los derechos legales. Me paré frente a esa multitud, en su mayoría mujeres, la mayoría mayores de 60 años, y les dije la verdad. Te llamarán vieja, dije. Te llamarán una carga, sonreirán mientras te roban la vida que construiste. Pero déjenme decirles algo. Hay poder en la verdad, hay poder en el silencio, y hay poder en la ley si eres lo suficientemente valiente como para usarlo. Aplaudieron. Algunas mujeres lloraron. Una se me acercó después, me abrazó fuerte y susurró: «Gracias por recordarme que no estoy loca». De eso se trata realmente. No solo de venganza, sino de legado. De asegurarnos de que nadie más se quede atrás en una habitación que huele a lejía y lástima. De asegurarnos de que nuestras historias no se borren solo porque ya no podamos cargar nuestras compras. Fui a casa esa noche y miré alrededor de la pequeña casa que alguna vez pensé que era un paso atrás de mi pasado. Pero no era más pequeña, era más libre, era más ligera. Y mientras Tyler ponía la mesa y me preguntaba si podíamos hornear galletas más tarde, me di cuenta de que no estaba al final de nada. Finalmente estaba al principio. Me enviaron a un hogar de ancianos y me llamaron una carga. Pero les di una carga que nunca se quitarán.